Bien, vamos a resolver un par de ejemplos para que podamos entender el concepto de módulo, sentido y dirección de los vectores. Bueno, acá tenemos un ejemplo que dice hallar el triple de A más el doble de B, teniendo en cuenta que A vale 2 unidades y B vale 4 unidades. Del módulo estamos hablando, del tamaño del vector. Bueno, para resolver este problema tenemos que tener en cuenta dos aspectos. El primero, el concepto de escalar por vector. Segundo concepto, la suma de vectores. Bueno, acá me está diciendo, por ejemplo, 3 veces A. ¿Cuánto será el triple de A? Voy a graficarlo. Si tiene 2 unidades, ¿cuánto será el triple de A, del vector A? El triple sería, bueno, el triple sería, el triple de 2 sería 6, ¿verdad? Entonces, de esta manera sería mi gráfica de ese vector. ¿Está bueno? Entonces, este ya no sería el vector A, sería 3 veces A. Muy bien. Entonces, ya tenemos graficado al vector A multiplicado por un escalar 3. Ahora vamos a ver el vector B. Me dice 2 veces B. Entonces, voy a graficar. Bien. Con color rojito voy a graficar. Esto tiene módulo 4, se ve en el gráfico. Acá hay 4 unidades. El doble de B, ¿cuánto sería? Bueno, pues el doble de B sería 8, ¿verdad? Ahí está. 8 unidades para el vector B. ¿Por qué? Porque me está diciendo 2 veces B. Ahí lo estoy escribiendo. Bueno, ya está el concepto de escalar por vector. El concepto de escalar por vector significa que tú al vector le afectas a su módulo tantas veces como el escalar te esté pidiendo. ¿Ya? Bueno, acá está lo mismo para B. Ahora vamos a realizar el concepto de suma de vectores. ¿Qué habíamos dicho de la suma de vectores? La suma de vectores respeta el sentido y tenemos que graficarlos de tal manera que el primer vector se una al segundo vector y así cerremos el circuito. ¿Ya? Vamos a resolverlo. A ver, graficamos entonces. Vamos a graficar. Un poquito más abajo vamos a graficar, pero tenemos en cuenta que tenemos que encontrar 3 veces A más 2 veces B. ¿Ya? Lo graficamos. Entonces digo, el primer vector lo dibujo tal como está, ¿verdad? Con color negrito para seguir la correspondencia de colores y no nos confundamos. Ahí está el vector 3 veces A. Hasta ahí llega. A continuación tengo que dibujar el otro vector uniendo el final del primer vector con el inicio del segundo vector. Eso me dice como concepto de la suma. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Acá está el final del vector 3 veces A. Voy a graficar el vector 2 veces B tal como está siguiendo esa correspondencia. Listo. Hasta aquí he abarcado ¿cuántas unidades? 6. Pero el vector 2 veces B tiene 8 unidades. Por tanto, llega hasta aquí. ¿Ya? Hasta ahí llega. Y listo. Ahora sí. ¿Cuál sería el vector o la suma 3 veces A más 2 veces B? Habíamos dicho. Con verde vamos a hacer eso. Habíamos dicho que la suma es el inicio del primer vector
uniéndolo con el final del último vector. Y listo. Este sería, acá está en verde, voy a poner, ese sería el vector 3 veces A más 2 veces B. Un ejemplo muy interesante que sale de lo común porque nosotros habíamos trabajado sumas con vectores inclinados. No había tanta dificultad en poder visibilizarlos para su resolución. Pero ¿qué pasa si nos dan este tipo de problemas donde los dos vectores son horizontales? Ya está. Hemos aplicado lo mismo. Ya hemos aplicado lo mismo. El vector verde es la suma 3 veces A más 2 veces B. ¿Ya? Ahora, me pedían cuánto valdrá. Eso es lo que me piden. ¿Cuánto vale? De acuerdo al gráfico. Entonces yo digo, ¿cuántos cuadritos ven acá? ¿Cuántos cuadritos vemos ahí? Entonces, esto va a ser igual a 2 unidades. ¿Ya? Si lo hemos hecho con detenimiento y con paciencia, vale 2 unidades. ¿Ya? Eso es unidades, puntito. ¿Ya? Entonces, sumar vectores no es lo mismo que sumar aritméticamente, porque vean, vector A vale 2 unidades, vector B vale 4 unidades. Si uno quería sumar 3 por A sería, si fuese álgebra, perdón, 3 por 2, 6, 2 por 4, 8, 8 más 6, 14, pero no. En vectores hay que tener ese tipo de cuidado, ya no es lo mismo. Bien, tú vas a poder ver esto en el video, vas a poder pausarlo, vas a poder retroceder si no has entendido muy bien, ¿ya? Vamos al siguiente problema. En la guía de ejercicios que les he dejado y el cual ustedes ya lo han copiado en su cuaderno y también será revisado en su momento, tenemos un problema similar. Ya dice hallar el módulo de A más B. ¿Qué significa módulo? Tamaño. Ya tenemos que familiarizarnos con esos conceptos. Módulo es tamaño. A más B es suma, suma de vectores. Ahora, acá está A más B. Perdón, vector A y vector B. Y si esto es 8 unidades, vean, esto es un cuadrado perfecto, ¿ya? Entonces, ¿cuánto valdrá la suma de A más B? Primero que nada tenemos que ver el concepto de suma, ¿ya? Aquí ya está graficado los vectores. A más B significa, si tú ves acá, A más B, ¿qué significa? Significa que yo debo agarrar el primer vector, agarro el primer vector, ahí está, A, y más significa unirlo el final del primero, en el final del primero lo uno el siguiente vector. ¿Ya? Eso significa sumar. Uno a continuación del otro, tal como en el anterior ejemplo, solo que aquí se ve mejor porque son inclinados. Eso es sumar. Ahora, ¿cuál sería la suma de estos dos? Como habíamos visto en las clases, significa unir simplemente, es decir, cerrar el circuito. Entonces, la suma sería el inicio con el final. Eso que estoy dibujando en verde es A más B. ¿Ya? Lo estoy haciendo ahí para que ustedes puedan visibilizarlo. Entonces, esto es A más B, de dos vectores. Ahora, este conceptito tan fácil de suma, vamos a aplicarlo a nuestro ejemplo. Si ustedes ven detenidamente en el ejemplo, ya está el vector A y el vector B en concepto de suma. ¿Por qué? Porque B está a continuación de A. Entonces ya no necesito graficar nada, ya está aquí. Lo único que tengo que hacer es agarrar el inicio del primer vector con el final del último vector.
¿Ya? Solo hay que hacer eso. Más rectito para no equivocarnos. Ahí está. Eso que está en amarillo sería A más B. Bueno, eso sería A más B. A ver, aquí voy a colocar A más B. Estamos correctos. Ya, entonces, no me dan módulo de A, tampoco me dan módulo de B. Es decir, no tengo sus tamaños como en el anterior ejemplo. Lo único que me dan es este dato, que este cuadrado, vale, tiene de lado 8 unidades. ¿Ya? Cada cuadradito entonces equivaldría a 2 unidades. ¿Ya? Esto es un pizarrón, véanlo como un pizarrón parecido a su hoja de carpeta. Bueno, ¿qué sabes tú de un cuadrado? Concepto de un cuadrado. Cuando un cuadrado se vuelve rectángulo, por ejemplo. Se vuelve rectángulo cuando los lados, dos de sus lados son iguales y son distintos a los otros dos. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? En este caso, si aquí es 8 unidades, como es cuadrado, entonces aquí también debe ser 8 unidades. Como es cuadrado, esto también debe ser 8 unidades. ¿Ya? Entonces aquí se ha querido aplicar el concepto de geometría, nada más. Si esto es 8, 8, 8, entonces acá ¿cuánto será? 8 también. Por tanto, la respuesta ya es obvia, ¿verdad? Ahí está, 8 unidades, perdón. Vamos a colocar así, 8 unidades. Ya. Entonces es obvio, ¿no? Lo que estamos viendo acá. Entonces A más B es 8 unidades. Bueno, es un ejemplo parecido al que está en tu hojita. ¿Ya? No se necesita más, solamente ver el gráfico para este problema. Vámonos con el siguiente problema y último. ¿Ya? Por el momento. Dice, hallar el módulo. Esta es una pregunta calcada de la hojita. ¿Ya? Y tú más o menos ya te vas a dar cuenta, aplicando todo lo que hayamos hablado, cuál es la respuesta. Dice, hallar el módulo del vector resultante R, si R vale A más B más C. Bueno, sabiendo que A vale este vector rojo es A, el vector azul es B y el vector C es C. El vector verde, perdón, lo que está en verde es C. Entonces, ¿cuánto valdrá la resultante R? ¿Qué es la resultante? Me dice es la suma. ¿Ya? Entonces, si esto es suma, entonces voy a aplicar el concepto. Agarro el primero, ahí está. A continuación, grafico el segundo, B, y a continuación grafico el último, C. Bueno, ya está graficado. Lo único que debemos darnos cuenta ahora es que para hallar la suma de esto, para hallar la suma, debo de unir el inicio del primer vector con el final del último vector. ¿Ya? Debo unir el inicio del primer vector con el final del último vector. Si tú puedes observar, no avanzo nada, ¿ya? Es decir, es como si hubieses salido de tu casa, has ido a comprar pan, luego has ido al internet, luego has vuelto a tu casa. Entonces, has vuelto al inicio de donde estabas. Por tanto, no se diría acá que existe un tamaño del vector suma. Como no existe un tamaño, entonces esto es, con color rojito voy a anotar, esto es 0. ¿Ya? Entonces la suma aquí es 0. Entonces, ¿ves la diferencia con la aritmética? Cuando una suma en aritmética te va a dar 0. A ver, 2 más 2 no puede ser 0. Pero en vectores se puede dar este caso. ¿Ya? Entonces, para este caso típico, ejemplo especial, es 0 la suma. ¿Por qué?
porque si uno el principio del primer vector con el final del último es el mismo punto, entonces no había avanzado nada. Entonces es 0 la respuesta. Fácil y simple. Entonces ya te da la respuesta de un problema. ¿Ya? Bueno, entonces eso sería todo, jóvenes señoritas estudiantes. Hasta luego.